Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy se nos fue descanso tomatón. Glenn Montero está hoy empillamado, viendo Canal 2, escuchando Radio Monumental, de eso no tengo ninguna duda. Le dieron vacaciones obligatorias y entonces Alberto Hernández se incorpora con nosotros, así que bienvenido, Alberto, en esta hora de Democracia Radial, donde queremos compartir con ustedes, amigos y amigos, que son el espíritu de este programa. Hoy nos vamos con tiro al blanco, con ustedes desde un inicio, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, así que ustedes tendrán la palabra y la participación, como siempre hacemos en este programa de Democracia Radial. Así que nos vamos a tiro al blanco, Alberto. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica, es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda que la polémica en la política siempre es interesante. A veces la polémica y las diferencias tienen cosas más trascendentes. Y hoy el partido que está en el mundo de la polémica es el Movimiento Libertario. Ese pleito que se tiene don Otto Guevara y la señora diputada de la provincia de Limón, del Movimiento Libertario, doña Carmen, es muy grande, realmente ya ha trascendido los ámbitos, digamos, normales de las diferencias, y hoy, para darle o ponerle una cereza en el pastel, el Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario dice: respaldamos a don Otto Guevara. Así que doña Carmen queda un poco aislada, con el apoyo del otro diputado. Ahí están divididos en dos. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas, días. Denuncias van, denuncias vienen, hasta amenazas de muerte se han hablado en este caso, como que los lenguajes se vuelven muy grandes. Yo no sé si eran ciertos o no, pero me parece que son lenguajes a veces excesivos. Lo cierto es que ahora también aflora de que había diferencias ideológicas profundas, y doña Carmen dice: yo es que no comparto el pensamiento de don Otto, y don Otto entonces dice que tampoco comparte el de doña Carmen. Entonces aquí vienen varios escenarios. Uno, ¿cómo se nombran los diputados? O sea, un partido político tiene la obligación de llevar diputados que piensen como piensa ese partido político, no simplemente van a jalar votos o no jalar votos. Entonces ahí está la primera discusión, ¿verdad? ¿Cómo piensan? Porque cómo se eligen los diputados, porque si se eligen para tratar de ver cómo llevamos diputados, pero después no nos entendemos entre nosotros, como que uno no le ve mucho sentido. Segundo, las reglas del juego dentro del partido político. Hay estatutos, está definido las reglas cuando llegan a las asambleas legislativas, hay reglamentos, hay reglamento de fracción o no hay nada, es simplemente un partido de ocurrencias o es un partido realmente con una visión estratégica de lo que es la política, lo que les obligaría a tener una base mínima estratégica. Y entonces, en este caso, cuando vemos lo que está sucediendo en el Movimiento Libertario, uno dice: aquí no hay de nada, simplemente es una especie de rejuntado de personas que toman una decisión para ir a ver qué agarran en un proceso político electoral, y por eso la división es inminente. Y en este medio de esa división, don Otto dice: yo jamás voy a votar por don Henry Mora, nosotros queremos un partido de un directorio de oposición, y hace lo que hace un político, y a mí me parece válido: se ofreció. O sea, don Otto dice: si nadie quiere, yo quiero ser presidente de la Asamblea Legislativa.
y es válido absolutamente. No creo que doña Carmen le vaya a votar, ¿verdad? O sea, no lo veo, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo camina eso. Les repito, 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga, en Twitter y en Facebook, así que estaremos compartiendo con ustedes. El otro tema que hoy también sale a la palestra, el partido Frente Amplio decide ratificar como su jefe de fracción al diputado Gerardo Vargas, para que continúe un año más. Lo que dicen es que ha demostrado madurez, que lo ha hecho bien y que no hay ninguna razón para cual cambiarlo, y eso sí, toma la decisión de nombrar de su jefa a la nueva diputada señora Carrillo, que llegó hace pocos semanas, y ahí uno sí le nace la duda, porque si la decisión era poner una mujer, que fue el argumento de doña Ligia, estaba hace rato ahí haciendo fila y no la pusieron, así que salió beneficiosa doña Zoraida Carrillo. Esa es la decisión del Frente Amplio, que a su vez dan dos señales importantes. La primera es que deciden quitar el apoyo a Henry Mora y dicen, no vamos a votar por Henry Mora. Eso me parece que es como una especie de castigo al partido de gobierno, porque recibió a José María Figueres en casa presidencial del señor presidente de la República. Se enojaron los del Frente Amplio y dijeron, así es. Entonces ahora no solo vamos a ser más costosos, cuando hablo costoso no hablo de plata, vamos a ser más costosos en la negociación política, vamos a exigir más cosas en la negociación política, porque el Frente Amplio está en eso, en una negociación política, ha sido el aliado del gobierno y ahora le dice al gobierno, bueno, si quieren mis votos, ahora van a tener que aceptar nuestras posiciones, porque de por sí la andan buscando por otro lado ustedes los votos. Y segundo, dicen también, bueno, mire, vamos a medir fuerzas porque nos vienen utilizando otros partidos diciéndonos que somos cogobierno y nosotros no estamos cogobernando nada. Nosotros pensamos diferente al PAC, pensamos diferente a otros partidos, estamos apoyando porque nos pareció que era lo correcto que el Partido de Acción Ciudadana ganara, pues no tenemos nada que ver en esa alianza. Ese es el argumento, digamos, del Frente Amplio en ese escenario. Y esto permite otra cosa, Rolando, permite que de un momento a otro vuelva a aparecer José María Villalta. Se ha perdido José María Villalta, se pone los guantes para enfrentarse a José María Figueres y dice, Figueres lo que anda haciendo es politiquería, no acepto que nos digan que somos el FAC, que fue el argumento que lanzó José María Figueres, y le dan una cosa a Figueres que no le habían dado antes, escenario, y dan escenario a este concepto de FAC que se venía planteando. Así que vamos a ver cómo se mueve el Frente Amplio en los próximos días, pero pareciera que está cambiando de estrategia. Yo creo que voy a terminar cobrando la patente por FAC, una creación de hace bastante rato que es tan mortificante para algunos partidarios del PAC y el Frente Amplio, como cuando se alude al término de chavismo. Se ponen muy ansiosos, muy tensos. Pero en fin, el Frente Amplio le apuesta a la renovación del mandato de Gerardo Vargas y a Zoraida Carrillo, debutante, la pasan de una vez. Yo decía que raro que a doña Ligia no le dieron la su jefatura. Tenía más tiempo. Sí, pero yo creo que tiene que ver como con estilos, con articulación de equipos, ¿no? Entonces, eso va a ser una novedad también. En vez de don Manrique, de don Edgardo, entra doña Zoraida, que me parece que viene haciendo un trabajo constante, de hormiga, tenaz, muy sólido. Bueno, tenemos a Manuel Emilio Quiroz Burgos de San José. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, mis estimados amigos, a los dos. Bueno, uno que le sigue el pulso y que le gusta la lectura de lo que ha ocurrido en este país políticamente, cuando uno agarra, por ejemplo, una biografía de José Figueres Ferrer, hecha por un señor Guerra, de las tantas que tengo por ahí, y tengo otra hecha por Tomás Guerra. Uno entiende que José María Figueres no es Liberación Nacional, que José María Figueres no es Ferrer, Olsen, perdón, no es Daniel Odoer, no es Carlos Manuel Castillo, no es un montón de personajes interesantes que tiene Liberación Nacional y que lastimosamente Liberación ha quedado tan mal
tan bajo, digo, en cuanto a los cuadros que nombraron a José María Figueres de presidente del partido, cuando efectivamente en Liberación Nacional hay muy buenos y muy buenas figuras. No todo Liberación es malo, porque yo no puedo decir ser tan irrespetuoso y tan irresponsable decir que todo Liberación es malo. Por supuesto que no, hay gente muy valiosa, hay cuadros muy buenos ahí dentro del Partido de Liberación Nacional, y él no representa efectivamente a esa Liberación Nacional que otrora hizo maravillas, un Jorge Manuel Dengo. Entonces yo por lo menos siento que José María Figueres, claro, chucarea a los de Frente Amplio por un lado, porque efectivamente uno sabe las intenciones en las que puede haber un José María Figueres que todavía no sigue satisfaciendo las explicaciones con el tema con el cual se vio involucrado en el pasado, y que todo el mundo le reclama que por qué huyó o por qué no enfrentó como lo hicieron los otros presidentes, que obviamente tampoco es la gran cosota, por supuesto, sentir orgullo de eso. Muchísimas gracias, don Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Buenas noches. Buenas noches. Me parece a mí que optar el presidente de la República por hablar con José María Figueres, a pesar de su pasado, a pesar de todo, es una manera él tiene que gobernar el país. Él no se va a poner de rodillas o cortarse las venas con una lechuga porque el Frente Amplio no lo acompaña. Él necesita gobernar y el país necesita tener una salida a la crisis que tenemos en el Consejo de Gobierno. Entonces, lógico, si él quiere gobernar, él es un teórico. El problema es que el presidente no es un práctico, pero está haciendo el mejor esfuerzo para que las cosas salgan bien. Si el partido que lo apoyaba a él, como dijo usted, se puso de chúcaro, ni modo, con los bueyes que hay que arar. Y si Liberación le da los votos y le dice, no, siga gobernando usted, si se embarca es asunto suyo, perfecto, pero él tiene que gobernar el país, porque ese es el mandato que le dio el pueblo, gobierne, y que todos queremos que gobierne bien. En cuanto al movimiento libertario, usted dijo algo muy cierto, Carlos. Aquí el movimiento libertario no brutal Chavarría, aquí en Guanacaste, que lo que hizo no hizo nada, fue a la Asamblea Legislativa a pasear. Él trató incluso hasta de poner un hijo candidato a diputado por el movimiento libertario y se enojó porque no se lo pusieron. Entonces él se enamoró del poder, y no hay que enamorarse del poder, hay que enamorarse del desarrollo social del país, hay que enamorarse de que el país necesita que los mejores talentos del país estén en la Asamblea Legislativa, que estén el ejemplo de discusión, como cuando estuvo Mario Chandi en la Asamblea Legislativa, que todo el mundo lo escuchaba porque era una maravilla. Muchísimas gracias, don Jorge. David Barrientos dice que todos parecen nuevos, Figueres anda haciendo lo suyo para llegar a ser presidente y le dan pelota. Eso quiere él y lo logró. Por otro lado, Andrés Quiroz dice, el movimiento libertario no puede tener personas como Carmen Quesada en sus filas. Chancleta dice, sobre el tema de Arguedas, también saldrá Villalta en defensa del manto ético del Frente Amplio o se desmarcará. Eso tiene que ver con la petición que ha hecho la Corte de levantamiento de inmunidad al diputado Arguedas por un tema de injurias acusado y que ya está en procedimiento. Esas son historias reales, porque ya cuando intervienen los tribunales, ya la Asamblea Legislativa tiene que actuar. Aquí caben dos opciones: el diputado Arguedas renuncia a la inmunidad y la Asamblea acoge la renuncia, o la Asamblea vota retirándole la inmunidad o manteniéndole la inmunidad, dependiendo de los argumentos que se conozcan al respecto. Nos escribe Ferrocarriles Costa Rica y nos dice que el presidente ejecutivo del INCOFER manifiesta que en Costa Rica no podemos avanzar en materia ferroviaria porque el ancho de vía es obsoleto y que solo Costa Rica tiene este ancho de vía. Y entonces nos informan que ese mismo ancho se usa en Angola, Australia, Botsuana, Ecuador, Filipinas, Ghana, Honduras, Indonesia, Japón, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, Congo, Sudáfrica, Taiwán, Zambia, Zimbabue, y si hay tren.
ahí lo dejamos. Fernando Salas, desde Carretera. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches, don Carlos. En verdad, un placer saludarlos. Igual. Quiero aportar un dato. Ayer conversaba con ustedes y les decía que soy profesor universitario. Viera que a nivel de universidades privadas de maestría, en 6 universidades hemos hecho el ejercicio. Hoy, si tuviéramos que elegir a un presidente, ¿cuál sería la única posibilidad o las posibilidades o el presidente en este momento? Y unánimemente, con una mayoría aplastante, los estudiantes, muchachos y muchachas, hablan de que el presidente es José María Figueres. Es una muestra interesante, son personas que van a prepararse, son personas muy estudiadas, y todos y todas optan que no hay otra posibilidad, que el próximo presidente de Costa Rica se llama José María Figueres. Voy a aportarles eso, don Carlos. Muchísimas gracias, don Ricardo Aguilar en Santana, el cantante de La Hora que Ortiga. Buenas noches, Carlos, te estoy viendo por tele, mira, te veo nuevo sin barba. Voy a hacer concurso igual que Oscar López. Sí, no, pues que te envejeces demasiado, estaba más chirote cuando estaba hasta pelado coco. Vea, la cosa, para el querido compañero que está en la asamblea, Rolando, aquí es poniéndose serios, porque el PAC es la selección nacional, el PAC al salir elegido, el partido del gobierno, entonces se convirtió en la selección nacional, entonces todos vamos con la sele, entonces todos vamos con el gobierno para ayudarlo a gobernar. Imagínese, Rolando, cuando haya que hacer los ajustes que haya que hacer con esta entrada de Costa Rica que la lograron, que le invitaron a participar, todos los ajustes que tienen que hacer ustedes ahí de los recortes y todo eso. Oiga, no se ponen de acuerdo ni quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. Algo tan sencillo, es un pleito de datos que para mí ojalá que quede Otón, que Otón para mí es el candidato. Imagínense ahora cuando haya que bretear como tiene que ser para poner a trabajar este país, porque desgraciadamente, Rolando, vamos como el cangrejo, no avanzamos, solo entrabamientos, solo pleitos. Esto es como ver una manada de gatos, dijo este historiador que estuvo en Venezuela, embajador. Entonces aquí es poniéndose de acuerdo, pero no sino es por nuestra querida patria, para ayudar a este hombre a que elegimos de presidente a que esto camine, porque vamos como el cangrejo, compañeros. Así es que estamos en sintonía y buenas noches. A don Ricardo por su intervención y también una intervención llena de ortiga. Entonces dice don Melvin Jiménez que el maletín, la maleta, el salveque, la mochila está lista. Y dicen nuestros colegas de Monumental que estamos como en un mundo paralelo. Él dice que su carta de renuncia está en el escritorio del presidente de la República. Y el presidente de la República dice que él no tiene ninguna carta de renuncia a don Melvin Jiménez. ¿Cómo es la cosa? Bueno, pero después dice que cuando empezó el gobierno los ministros habían firmado como una carta en blanco, ese cuento que siempre se da. Yo me acuerdo que eso se decía en algún gobierno anterior, yo nunca vi las cartas firmadas de nadie, ¿verdad? Los que juegan póker dicen pago por ver. Pago por ver. Pero además de eso, Rolando, sí es interesante una cosa, y peguémoslo con otro tema. El ministro del MOP dice que él no está en la lista de cambios. O sea, él no puso la carta entonces, porque el presidente dijo, estoy revisando a todos y nadie en excepción, y hoy sale el ministro y dice, yo en mayo no me voy porque no estoy en esa lista. Qué categoría, diría un amigo allá en Alajuela. A mí me gusta la gente así, empoderada. Don José Bolio desde Heredia, bienvenido, ¿qué nos plantea? Gracias, don Rolando, y un saludo a don Carlos también. Yo agradecido con usted porque por personas como usted, cuando yo fui alumno suyo del Colegio La Salle, oiga. Sí. Sobre las muchísimas cosas que usted me enseñó. Hace como una semana eso. ¿Verdad que sí? Yo creo que fue el viernes pasado. Encantado de escucharlo, que bienvenido. Por usted yo aprendí, y ahora mis hijos, de que siempre un hombre tiene que andar con los zapatos bien lustrados. Ahora sí me hizo reír usted. Don Rolando, barbaridad. Adelante, por favor. Y preocupado por el tema de la juventud de hoy en día,
no tengo nada en contra de Liberación, soy ex-liberacionista, pero preocupado por lo que dijeron ahora de que el presidente en este momento sería José María Figueres. Preocupado también por todo este año que hemos tenido de diferencias, de falta de comunicación grave en el gobierno actual, y lo que usted acaba de mencionar, acaban de decir, que tiene la renuncia del presidente desde que inicié como ministro, y el presidente dice, no he recibido nada. Esto es una muestra de las incongruencias y de la falta de todo que ha tenido este gobierno, al cual yo fui uno de los que lo llevó a la presidencia. Y pues sí, mi más sincera preocupación la externo esta noche. A usted, don Rolando Vergara, y a don Carlos también. Un abrazo, buenas noches. Muchísimas gracias, un gusto escucharlo, que Dios le siga bendiciendo a su familia. Y que se obligaba a la gente que se pusiera zapatos limpios, si no entraban peinados, en orden, y además, si había basura botada alrededor del aula, pareaban las clases, iban a recoger la basura, la depositaban y seguíamos la clase. O sea, los muchachos de la Salle dijeron cuando se fue don Rolando, qué salvada, ¿no? Se alegraron tanto que fue una despedida a patio lleno, y me cantaron Tú eres mi amigo del alma. Y todos con los zapatos lustrados. Con los zapatos limpios, y es la única vez en mi vida, Carlos, que no pude empezar un discurso por el tarugo que tenía. Vos, bueno, que sos también educador, ¿sabes cuánto llegan esas cosas? Fernando Blanco de Coronado, buenas noches. Un minuto antes dice... Un segundo, Fernando. Giselle Marín, quiero consultarle a don Rolando González qué opinión tiene con respecto a la intervención de la diputada Campbell con respecto al libro Cocorí. La vi muy molesta, y con todo respeto del libro, para mí es muy lindo. No sé visión tiene la señora porque siempre se ha leído. ¿O será que la ofensa está el que va a demandar a su autor? Pregunto. Muchas gracias. Oca Chavarría. En mi opinión, en cuanto a Figueres, él sí tiene la oportunidad de lucirse, que lo haga. Si lo quieren ver como campaña política, no importa. Realmente Figueres es un gran señor con conocimiento increíble. Lo segundo es una opinión, lo de Giselle Marín es una pregunta. El tema es que cada obra se lee en el contexto en que se publica. Cuando Joaquín Gutiérrez publica Cocorí, la valoración de la negritud y de las exclusiones por raza, por etnia, por cultura, por edad, por sexo, por religión, eran marcadas e incuestionables. Hoy Cocorí tiene un estereotipo del negrito, excluido, empequeñecido, disminuido, y por eso han protestado seriamente la diputada Campbell Barr, y recuerdo una publicación de ayer o antier de Angie Cruikshank, una integrante del Directorio Político de Liberación Nacional, sobre el mismo tema. Entonces hay que tratar de interpretar las obras de arte también en el... Qué interesante, yo tuve la oportunidad de conocer a Joaquín Gutiérrez y de conversar en algunos momentos, y para mí que sea racista o que ella pensaba en eso, me sonó tan raro y me sigue sonando tan raro, no entiendo eso, ¿verdad? Yo sí lo entiendo. Joaquín Gutiérrez escribe en consonancia con la época y los valores de la época. Las líderes de los movimientos de reivindicación de los derechos humanos de la población afrodescendiente leen y cuestionan con la perspectiva del siglo XXI. Sí, pero era un hombre hasta izquierda, era un hombre con una amplitud de visión, ¿verdad? Claro, o sea, que sí. Claro que sí. Tenemos a don Fernando Blanco de Coronado. Adelante, don Fernando. Don Carlos, muy buenas noches. Hoy una noticia que me llamó mucho la atención son las más incongruencias que hay en este gobierno. De ahora quieren eliminar las paradas de los buses, esas paradas que tan bonitas que están ahí donde la gente puede sentarse, esperar el bus, tiene su techito, pero tiene publicidad. Parece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ahora dice que no, que eso no está válido, que entonces tiene que no pueden las municipalidades renovar el contrato con la gente de la propaganda, que son los que le dan el mantenimiento a las casetillas, y por ende entonces tienen que retirar la propaganda y las casetillas. O sea, este gobierno, en lugar de buscar una mejor calidad de vida para los habitantes de este país, lo que está haciendo es que ahora vayan a mojarse y a recibir sol y sentarse en el borde de la acera para esperar el bus.
Muy buenas noches. Por su llamada y por su aporte, Pedro Hidalgo. ¿Por qué el canciller en Facebook dice textual juicios con Nicaragua? Es juicio contra Nicaragua. Bueno, no, eso lo vamos a hablar después. Primero vamos a dar a don Gerardo Barrantes. Vamos a ir a un corte y traemos el tema de Nicaragua, que me parece importante, pero para ampliar un poquito más, tal vez si nos da unos minutos le vamos a explicar. Don Gerardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, a mí no me extraña que muchos jóvenes se inclinen por Figueres, porque, pues, lógicamente que las nuevas generaciones desconocen algunas cosas. De Figueres lo único que saben es que este hombre, Figueres, el señor Figueres, es una especie de adalid de esa cosa alienante que se llama las nuevas tecnologías. Los muchachos de ahora definitivamente asocian o identifican las nuevas tecnologías con Figueres. Pero estas juventudes definitivamente ignoran, por ejemplo, que Figueres fue acusado por homicidio, estuvo sentado en el banquillo de los acusados por homicidio, se le acusaba de matar con sus propias manos. Aclaremos, don Gerardo, de nuevo aclaremos, eso no es cierto. O sea, el caso del tema que usted habla fue que don José María acusó a una gente que hizo un libro donde lo mencionaba, pero en los tribunales nunca fue acusado por eso. Él fue enjuiciado por esa causa. No, Gerardo, de todas maneras, siempre se dijo que él había matado a un tipo apodado Chemis, que era un distribuidor de drogas, y por ahí anda el asunto. Ese es el hecho concreto es ese. Okay, entonces las nuevas generaciones ignoran ese tipo de cosas. También ignoran pues que Figueres cerró el ferrocarril para favorecer las flotas de trailers que nos tienen destrozadas las carreteras. No sé si los trailers, las flotas eran de él, de sus amigos, de sus socios, de alguien era. Entonces, para quitarle la carga a los trenes, entonces él cerró el ferrocarril y cerró el Banco Anglo también para tapar las deudas de algunos sinvergüencitos que no pagaban. Eso lo desconocen las nuevas generaciones y me imagino que por eso se inclinan por Figueres. Buenas noches. Muchísimas gracias, Gerardo. Aquí nada más volvemos a aclarar las cosas. O sea, cuando la gente emite opiniones se las respetamos, o sea, pero emitamos opiniones si son reales, ¿verdad? O sea, si hay un juicio, si hay una acusación, etcétera, por supuesto, pero no inventemos cosas. Eso es como que en Alajuela me imagino que debe haber una buena cantidad de gente que tiene una opinión A o una opinión B sobre mí. Las opiniones son opiniones, no son hechos. Lo que Carlos dijo, y aquí no tiene que ver nada nuestra afiliación política, hechos históricos. El demandante fue José María Figueres. Los demandados fueron otras personas. Nunca José María Figueres fue ni demandado ni enjuiciado. En el caso Chemis, me parece que esas leyendas urbanas no le hacen ningún bien a nuestro país. Y repito, no tiene nada que ver con filiación partidaria, es con hechos históricos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buenas noches, les habla Emilia Molina, soy la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Un gusto estar en el programa A la Hora que Ortiga, invitando a todos sus televidentes y oyentes a escucharlo y verlo todos los días de la semana, de lunes a viernes. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. 220000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para que usted participe en esta ventana de democracia mediática, en internet, por teléfono, por radio, por televisión. Dice Abraham Zárate, ¿cuáles han sido las principales gestiones de la diputada Silvia Sánchez en la Asamblea Legislativa? Don Abraham, todo lo que hacemos los diputados y diputadas de Liberación Nacional está en las páginas de Liberación Nacional, en Facebook, en Twitter y en la web de la Asamblea Legislativa, lo correspondiente a todos los diputados. Yo no podría contestarle, sí sé que ha presentado varios proyectos, particularmente en materia de juventud. Me parece que eso tiene que ver, para entrar en el tema también, con esa decisión que ha sorprendido a propios extraños de la decisión del Partido de Liberación Nacional de darle un viraje de 90 grados y anunciar los nombramientos de don Julio Rojas, diputado de Cartago, de la Unión, y de la diputada Silvia Sánchez como su jefe de fracción. Julio Rojas fue alcalde de la Unión varios periodos, un hombre con mucha experiencia en la administración pública, ingeniero agrónomo. Silvia Sánchez, diputada por San Ramón, educadora y presidenta de la Juventud Liberacionista de la provincia de Alajuela.
realmente la decisión fue consensuada y rompió un impasse que había por la ajustada cifra de votos que apoyaban a los contendores vigentes hasta ayer. Nos dice don Arturo Donzo, vamos a ver que se me fue la imagen. Por ahora Vero dice, ojalá que el PA cumpla su palabra, diciendo que no va a votar por don Henry Mora. Si no cumplen, ya sabemos que la negociación surtió efecto. Ricardo Alvarado dice, el FA haciendo un FA, poniendo colores políticos por encima de proyectos país. No sé. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted comparta con nosotros sus puntos de vista, tal vez, dentro Rolando, y fuera de Costa Rica. Tal vez hablando del tema de lo de Nicaragua, un poco para aclarar. Ayer empezaron lo que llaman las audiencias orales, audiencias públicas, tropicalizando el concepto. Lo que es un juicio oral, donde las partes van a defender sus argumentos. En el caso costarricense, a demostrar que hubo una invasión, y en el caso nicaragüense, a demostrar que ese era parte de un territorio nicaragüense en el pasado. Durante varias semanas se van a presentar las pruebas, los especialistas, etcétera, y la Corte se tomará de 4 a 5 meses para resolver el diferendo y determinar si Isla Portillo es o no costarricense, ha sido o no una violación a los derechos soberanos del país. ¿Eso qué implicaciones tiene? Uno, si Costa Rica logra demostrar, como yo no tengo ninguna duda lo va a hacer, logra demostrar que ese es un territorio costarricense, primero va a presentarse dos fenómenos. El primero es una ratificación de la soberanía del país y un llamado de atención a Nicaragua para que frene su actitud expansionista hacia Costa Rica. Y dos, sostiene los límites. Si Costa Rica perdiera el juicio, lo que significa es que los límites cambian y hay una pérdida de territorio, no solo terrestre en el caso costarricense, sino territorio marítimo, porque cambiarían los límites marítimos. Así que el tema no es sencillo. Empezaron las audiencias, el gobierno de Costa Rica le apostó a continuar con los mismos asesores, que además son los mejores que tiene el país. En esto yo quisiera decir y recordar, Rolando, que dado que yo tuve una participación activa en el tema, una decisión que tomamos en el gobierno anterior fue conversar con los diferentes grupos políticos y políticos del país para explicarles qué era lo que estaba pasando. Dentro de esas personas, a mí me tocó particularmente mantener una permanente comunicación con el señor presidente don Luis Guillermo Solís, quien estuvo informado en todo momento de la situación y siempre respaldó las gestiones que hizo Cancillería. Por lo tanto, don Guillermo tenía clara noción de lo que estaba pasando, y yo tengo que decir que el canciller de la República ha venido haciendo un excelente trabajo en defensa de la soberanía del país, y tenemos una gran expectativa y una gran esperanza de que los tribunales de justicia resuelvan como tienen que resolver. Dice don Javier Víquez, buenas noches, sintonizándolo por Canal 2 desde San Joaquín. Don Rolando, ¿no han pensado en citar al exministro? Y dice, recién separado por las declaraciones dadas, y vive Heredia aún con esas 6 puntadas al corazón. Esa posibilidad está contemplada en una moción para crear una comisión especial investigadora que revise el tema y además proponga la nueva ley de radio y televisión. Orlando Rivera Peri, no hay mucha diferencia, esto en todo el mundo. Costa Rica no está exenta. Nuevo orden mundial, está prohibido todo. España tiene más de 100.000 leyes vigentes y por eso es un país muy corrupto, dice la persona que nos escriba. Arturo Donzo dice, saludos amigos de la hora que Ortiga, mi programa preferido, se me puede olvidar comer pero no sintonizar el programa. Desde ahora José María Figueres tiene mi opinión. Oca Chavarría, en cuanto a Figueres, si él tiene la oportunidad de lucirse, que lo haga, si lo quieren ver como campaña no importa. Don Álvaro Fernández desde Barrio Escalante, don Elías Castro desde Curridabat. Bienvenido don Álvaro, adelante. Qué gusto de... Esa voz yo la conozco, esa voz yo la conozco. Me sonó a eso cuando vieron a Escalante, Álvaro Fernández, me sonó como medio conocido. Un abrazo muy especial. Muchas gracias, don Álvaro. Me voy a echar un poco para atrás porque estaban hablando de un asunto que conozco íntimamente y que
no sé cuántas personas en Costa Rica lo conocen tan íntimamente como lo conozco yo, que es el caso de Chemis. Claro que José María acusó a un par de señores que hicieron, no voy a mencionar nombres, que hicieron un libro en que prácticamente lo acusaban a él. Yo tuve una amistad entrañable con el padre Núñez, con Benjamín Núñez, y en una oportunidad con don Alberto Cañas y con Roberto Fernández, conversando con él, nos hizo un relato de algo que él, inclusive no mencionó nombres, y como es natural, porque se trataba de una confesión de quién era la persona o de quién fue quien mató a Chemis, por otro tipo de razones muy particulares. No tiene nada que ver José María con ese asunto. Por supuesto que eso no trascendió, y por eso quiero aclarar que yo tengo, posteriormente inclusive averigüé la persona de que se trataba, de que habló el padre, porque se relacionó una serie de hechos que me condujeron a identificar a esa persona. Yo quería aclarar ese asunto porque me llamó la atención, ¿verdad?, de que ahora están alborotados con la figura de Figueres. Otra cosa interesante que, no sé, a veces parece que la gente ignora. Yo quiero aclarar, estoy seguro que ambos lo conocen, que yo me retiré de la política y del partido hace muchos años. Ya yo soy muy viejo para andar en esos menesteres. Trabajé mucho con Beto Cañas y con Roberto Fernández en propaganda dentro del Partido Liberación, pero ya eso es historia antigua, yo me retiré. Sin embargo, hay un hecho interesante, que las elecciones recién pasadas quedaron ambos partidos en la primera vuelta prácticamente empatados. Liberación perdió por 18 o 19 mil votos. Esa es la realidad, por eso tiene ese número de diputados que tiene. Claro, con el aparente retiro y todo el alboroto que se armó a raíz del retiro del candidato de Liberación, entonces, claro, y prácticamente Luis Guillermo no peleó con nadie, es decir, iba solo, ¿no? Y entonces sí sacó el número de votos de que se hablan. Quiero aclarar también que yo tengo una relación de amistad con Luis Guillermo, y que siempre a mí me lo presentó hace muchísimos años Rodrigo Madrigal Nieto, con quien fui inclusive parte del bufete de él, y siempre tuve una impresión excelente sobre Luis Guillermo. Todo lo que está pasando en este gobierno, pues, francamente a mí me ha tomado por sorpresa. Hay una serie de incongruencias y asuntos que cuesta muchísimo explicárselo uno mismo, conociendo a las personas. Muchísimas gracias. Así es la cosa. Así es la cosa. Así que si quieren seguir oyendo sus opiniones, ustedes tienen ahí a un conocedor de la historia, además a una persona a la que yo particularmente tengo un profundo aprecio y cariño, y además me enseñó muchísimas cosas de las que a veces uno habla aquí. Dice Carlos Espinosa: estoy de acuerdo con el señor que llamó hace un momento en cuanto a Figueres. Si recuerdan, el juicio lo ganó Figueres, apuro no me acuerdo. ¿Recuerdan? Además nunca vino a enfrentar la justicia. ¿Por qué no vino? Claro, después que venció el tiempo, al día siguiente sí lo teníamos. Curioso. El mismo hermano no hace política. Curioso, no. Entonces hace un inventario de elementos de su criterio. Un poquito antes de pasar, simplemente nada más saludar a doña Mayela Calderón, que hoy está cumpliendo años y que es de esas fanáticas, y si no la saludamos, Rolando, se nos arma un problema, le cuento. Muy bien. Así que un abrazote. Bendiciones, que esté muy bien. Dice Che Huit, Costa Rica, el ministro Zegnini está perdido, o sea, que no está visible. Don Elías Castro desde Curridabat y don Carlos Vargas desde Pérez de León. Adelante, don Elías. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería comentar rápidamente lo que dijo el señor tras anterior con el comentario de Figueres. Me parece muy irresponsable de parte de este señor
hacer juicios de personas que en este momento ni siquiera se le ha comprobado ninguna causa al respecto. Él dice que para que las generaciones futuras y presentes estén enteradas, pero lo que está más viendo este señor haciendo es desinformando más bien a estas personas que no conocen sobre el tema. Me parece muy irresponsable, y antes de emitir un juicio de valor sobre las personas debería estar un poquito más informado. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo a don Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo, de su familia, que está en sintonía con La Hora que Ortiga. Juan Carlos González dice: ¿y qué se ha logrado con las sentencias previas de la Corte Internacional de Justicia? Nicaragua hace lo que le da la gana y nadie le pone freno ni le cobra. No, quisiera decirle todo lo contrario. Si no se hubiera hecho eso, ya el loquito ese que tienen ahí a la par y que es un pachuco, pues no tiene otra palabra, ella estaría casi metido en el arenal, ¿verdad? Realmente la Corte ha cumplido, ha habido una exigencia fuerte, no la que esperaríamos ni la que lograríamos si tuviésemos ejército, pues no lo tenemos, ¿verdad? Esa es la realidad. Podemos tener posiciones diferentes en estos temas, por supuesto, a veces algunos somos más radicales que otros, pero lo que se ha hecho es lo que ha tenido que hacerse, y esperamos que la sentencia sea favorable para cobrarles. Que paguen, lo dudo, pero por lo menos se les cobraría. Tenemos a don Carlos Vargas desde Pérez Celedón. Adelante, por favor. Buenas noches, señores. Buenas noches. A ver cómo me ordeno, porque iba a intervenir un poco por lo de la intervención de Nicaragua. Yo soy un convencido de que eso no se hubiera llegado a ese término si realmente nosotros hubiéramos actuado. Cuando yo vi que ese helicóptero llevaba a la guarda que llevaba, o a los policías, o a los, digamos, entre comillas, soldados que llevaba, yo dije, qué dicha, ahí está el ejército. Pero cuando los vi recular, como dijo alguien por ahí, y que quitaron la bandera de Costa Rica y la bandera de Nicaragua, yo me sentí y pusieron la de Nicaragua, yo me sentí tan decepcionado de la milicia costarricense, que yo, ¿cómo es posible que hagan eso? Bueno, de lo contrario también hubiéramos tomado la posibilidad de decirle a los gringos, ya que los tenemos ahí, que pusieran una fragata y le pegaran un susto a loquito que dice don Carlos ahí, y no se hubiera llegado a eso, porque aunque yo siento que ustedes dicen que yo hubiera llegado al Arenal, si se le hubiera pegado un susto mayor, posiblemente no hubieran hecho los desastres que hicieron ahí en esa isla. Pero hablando después veo que aparece don Álvaro, que don Álvaro yo lo conocí en televisión cuando tenía un programita que se llamaba Desde mi Ventana, y después ya lo vi en un programa, por cierto ahora lo estoy viendo con Camilo Rodríguez. Ahí él le dio la iniciativa a Camilo Rodríguez para que tuviera un programa en Canal 13. Me satisfizo mucho lo de don Álvaro, pero en esto de José María Figueres le cuento una cosa. Yo tengo dos testimonios muy cercanos y le cuento que ese señor no es un santo como ellos quieren poner ahí, ¿verdad? Con eso les termino para más adelante, para que vean que yo en realidad no tengo tan flaca memoria. Muchísimas gracias, doña Mara Gómez de Cartago, y nos vamos después a un corte comercial. Doña Mara, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad, don Rolando. Yo no sé mucho de política, pero yo vi en días anteriores que usted, los dos otones, trabajaron muy bien, y si este gobierno ha caminado algo en el sentido de Asamblea Legislativa, ha sido por usted y los dos Otos, Otto Guevara y Otón Solís, que hicieron un esfuerzo para que algo camine en la Asamblea, de lo poco que se ha hecho en este gobierno. Qué lástima que uno de ustedes tres, bueno, Otón Solís, sí está como postulado para la presidencia del Congreso, pero yo creo que no tiene mucho apoyo, pero ustedes son los únicos que han hecho alguito. Y con respecto a esto de las encuestas, yo leí en una encuesta que se le hizo a universitarios, gente de empresas, campesinos y amas de casa, que dicen que el próximo presidente de la República va a ser Otón Solís, y esa encuesta la leí donde leyó ese señor la anterior, que nos dijo
en el mismo lado que la leyó, la leí yo, y me gustaría que ustedes se sigan uniendo en la Asamblea Legislativa, porque ya y con este gobierno no tenemos esperanza en nada. Todo el mundo pide la cabeza a Melvin Jiménez, que es el que le está atravesando cada rato el caballo al presidente porque no haga nada, y el señor dice, me voy cuando el presidente quiere, pero el señor está muy mal enamorado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Mara Gómez. Don Charlie Bolaños, buenas noches. Para cambiar de tema, sería bueno que se hablara sobre la nueva plataforma del Banco Popular. Sí, ha sido un caos total. Como dicen los chiquillos, no hay palabras. Vamos a una pausa y ya volvemos. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora que Ortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga para seguir en la recta final de nuestro programa de esta noche. Tal vez una cosa importante, Rolando, para cerrar el tema de Nicaragua. El gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ha anunciado que ha reactivado las obras en lo que llaman la trocha fronteriza, la ruta 1856, y a mí me parece una excelente decisión. Yo insisto en que esa es la alternativa que tenemos frente a los problemas con Nicaragua. Esa es la mejor alternativa, y ojalá que no afloje el gobierno, que el ministro no afloje y que vayan para adelante. Los temas penales de cosas que se hayan presentado ahí están en los tribunales, pero la obra para beneficio de la soberanía costarricense, porque ahora este señor que opinaba, yo incluso puedo tener criterios similares, ¿verdad? Yo no me siento tan contento que no haya una fuerza más poderosa en el campo, no llamemos militar, pero por lo menos policial, para poder defender los intereses del país. Yo ahí tengo algunas reservas, pero entiendo que la opinión y la historia del país es diferente. Pero realmente lo que se ha hecho es lo que tiene que hacerse, y lo que hay que hacer es desarrollar la zona norte para proteger el país, Rolando. Yo no veo otra opción dentro del criterio soberano costarricense. Sí, pero en fin, son maneras. Dice Carlos Espinosa, prefiero a Johnny Araya que a Figueres. Pedro Hidalgo, gracias a los habitantes de la milla fronteriza es que eso de Nicaragua no avanzó más. Sí a la titulación. Saludos, don Carlos y don Rolando. Don Pedro Hidalgo, déjeme decirle que coincido con usted. Las dos son afirmaciones válidas. Esa población hace una contención afectiva y efectiva, y debería autorizarse la titulación ahí. Yo no creo en el recurso de que ahí hay 2 kilómetros inalienables. Y dice Carlos Espinosa, como país debemos unirnos contra Ortega y comandante cero, puntos suspensivos, debe ser cero tico, el que se habla normalmente. 905-222-0000, La Hora que Ortiga. Estamos en la recta final de nuestro programa de esta noche. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Álvaro Espinosa es de Cedros, ¿qué nos dice? El presidente de la República está poniendo, digamos, las pensiones, no la dan, me la quitaron la pensión, no la dan la casa, le quitaron la casa, digamos, no han puesto para hacer la casa, el bono, y la pensión. Bueno, muchísimas gracias a don Álvaro por su intervención y su aporte en el tema del bono y pensiones. Dice Carlos Espinosa, Guillermo Solís está en nada, uno no sabe dónde va. Peor que don Pacheco, ni para atrás ni para adelante. Aquí nos quedamos con un tema ahí fuerte que debería tener más amplitud, pero el presidente de la República anuncia que va a hacer un Ministerio de Comunicación y que va a poner un ministro de Comunicación. Déjenme decirles que es una necesidad, sin duda alguna. Yo estoy convencido, después de haber visto lo que sucede en temas de comunicación en los últimos gobiernos, con el tema de redes sociales, etcétera, necesidad. Pero ningún ministro de Comunicación resuelve el problema de la integridad del gobierno.
del fondo. El ministro de Comunicación lo que hace es ser un canalizador, un técnico, un intermediario, probablemente un vocero, pero no crean que poner un ministro de Comunicación para resolver el problema, digamos, de la falta de liderazgo en lo que es el Poder Ejecutivo, que anda por otro lado. Así que no creamos tampoco en eso, ni vayamos en el momento en que el presidente de la República nombre un ministro de Comunicación a creer que es el salvador y que va a cambiar todo el gobierno por eso. Creo que el presidente tiene razón. Creo que el presidente tiene una gran oportunidad al iniciar su segundo gobierno de reflexionar, de buscar a esos hombres y mujeres que le puedan ayudar. Hay gente muy valiosa en el Partido Acción Ciudadana o en otros partidos que podrían ayudar al presidente en estas funciones y en otras, y ojalá que logre hacerlo para encauzar el país. Son 3 años que hacen falta, así que son muchos, y el país tiene que caminar y tiene que caminar bien. Y la voz que acaban de escuchar ustedes es la voz del último ministro de Comunicación que ha tenido este país. Así es que sabe de lo que está hablando, por profesión, por vocación y por desempeño. Don Álvaro Hidalgo desde Grecia, última llamada de la noche. ¿Qué nos dice? Don Rolando, yo sé que a usted no le gusta que le echen flores, pero déjeme desahogarme. Ayer o anoche, después de que terminó la hora que Ortega, yo me quedo viendo a una de las mejores periodistas que tenemos en Costa Rica, en el programa Nuestra Voz, ¿verdad? Sí, señor. Y cuando tocaron el asunto de lo del 1 de mayo y lo que fue la asistencia de Figueres y el jefe de fracción y la subjefe, a mí me llamó la atención poderosamente, porque para mí fue algo muy especial como periodismo y como, yo diría, como resonancia de cómo deben ser los comentarios. Yo noté que a todos ella le fue dando rápido el portillo, porque como que no iban muy acordes con lo que se tocaba, pero a usted lo dejó rotundamente con toda la cancha durante mucho rato, y eso fue muy agradable, la altura y el dominio del periodismo que tiene esta señora, de cómo lo fue aprovechando. La experiencia suya fue muy elegante y fue muy sustancioso poder presenciar aquello, y me llamó la atención cómo le aclaró usted el punto sobre lo que Figueres dijo. Yo no sé por qué Figueres le dobla la tortilla a todo el mundo le tuerce la tortilla. Ahora estaba oyendo eso de Chemis. Otro día voy a llamar para que vea el avispero, que voy a torear, y con nombres. Bueno, el caso es que anoche yo vi muy bien el programa, y yo lo felicito porque en realidad usted sí aclaró. Figueres nunca los comprometió a ustedes como diputados. Él dijo que en opinión personal estaba de acuerdo en que, en una actitud política muy elegante, en que fuera del gobierno el presidente. Pero el único que lo aclaró, el señor del Frente Amplio, prácticamente le dijo, bueno, una falsedad como las que todo el tiempo nos da. Ahí le tiro la flor porque realmente pasé muy buena noche después de haber visto esa entrevista. Muchísimas gracias, muy amable don Álvaro, por su llamada y su comentario. Dice Micael Cael que si Carlos Roversi aceptaría ser ministro de Comunicación, y dice Rip, Carlos Roversi para ministro de Comunicación, pero no comente nada sobre el estadio Saprissa porque la termina de hacer. Qué bueno. Qué toque, o sea, aquí nadie queda exento. Nos vamos, amigas, amigos. Mañana no hay hora que Ortiga porque el país vuelve al calendario del fútbol. Entonces no sé. Y estaremos en la Catedral del Fútbol. En la Catedral del Fútbol, Liga Deportiva Alajuelense, Universidad de Costa Rica. Mila Cuesta, Rodolfo Chacón, Otto Hernández, Marco Ramírez, Olman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor, les decimos buena noche, que Dios los bendiga.